Bienvenidos hermanos y hermanas que nos están escuchando en esta noche. Para nosotros es un privilegio estar aquí con todos ustedes. Nos acompañan como siempre la pastora Lourdes, la pastora Laura. Quiero hoy excusar a nuestra pastora Emily, ya no pudo estar con nosotros. Está en adición nuestro profesor y doctor Yatensi Bonilla. Me gustaría que él mismo pues se presentara. Doctor. Un gusto en saludarle, pastora Brenda, un placer estar con usted. Laura, pastora, y Lourdes, que nos conocemos hace tiempos, desde la UTS, ¿cierto, Lourdes? Correcto. Eh, Mire, bueno, lo mío es sencillo y simple. Desde pequeño yo fui hijo de una monja, mi mamá fue salesiana, fui el único varón y tuve dos hermanas. Y siempre, desde muy pequeño, tuve la vocación a los temas religiosos y me interné en un convento de sacerdotes en la San Pablo de los jesuitas en Bogotá y terminé la secundaria a los 16 y empecé la universidad en filosofía para prepararme. Primero tenía que sacar una licenciatura en filosofía para poder entender las escrituras, porque no basta con saber lenguas antiguas, hay que saber el marco, la estructura filosófica que inspiran o que forman estructuras lingüísticas. Estudié filosofía, después estudié las ciencias bíblicas a nivel científico, como por 8 años, con los sacerdotes. Fui sacerdote y siempre mi inclinación al sacerdocio fue estudiar la palabra en forma científica. Entonces hice las maestrías, trabajé en un programa doctoral en ciencias bíblicas, estudié las lenguas antiguas, griego, hebreo, arameo, latín, manuscritos antiguos, esa es mi especialidad. Después, ya cuando terminé mis estudios, ya cuando hice toda la formación sacerdotal, me salí y me hice pentecostal. Estoy en las iglesias de Dios. Fui parte de la fundación de un seminario muy prestigioso en Biblia que se llama el CENISUD, aquí en Sudamérica, Ecuador. Profesor, escritor de varios libros, y ahora estoy con el proyecto de mi vida, con un equipo de gente, de profesores del CENISUD, con la TCB, la traducción contemporánea de la Biblia. Y hay varios objetivos, y yo creo que sobre esta traducción, sobre lo que vamos a hablar, voy a hacer referencia porque la estamos traduciendo desde otra óptica para ir destruyendo ciertas estructuras que para mí va en contra del corazón del pensamiento liberador de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y fíjese, usted mencionó la TCB, que la vamos a estar utilizando hoy, porque el tema de hoy es sobre la ayuda idónea. Es un tema un poco controversial en este tiempo porque no sabemos el significado, no entendemos qué es ayuda idónea. Si es simplemente para que el hombre se vea bien, para cocinarle, para plancharle, para que él se vea bonito, o simplemente Dios nos mandó un trabajo que es la ayuda idónea. Pero antes de continuar, queremos saludar a la audiencia que se conecta con nosotros todos los jueves a través de Radio Jehová Justicia Nuestra. Ellos nos están escuchando a las 7 de la noche y son muchos los países que se conectan. En ellos está España, Estados Unidos, Alemania, Perú, Israel, Japón, Brasil, Cuba, México, Ecuador, Colombia, Argentina, China, Santo Domingo, Bolivia, Panamá, Venezuela, Italia, etcétera. Son muchos los países, inclusive nos envían muchas peticiones para estar orando por ello. Pero antes de comenzar sobre lo que es la ayuda idónea, vamos a ir al texto bíblico. Vamos a empezar en Génesis capítulo 18. ¿Qué nos dice la escritura? Que es la ayuda idónea para entonces ir poquito a poquito, como desmembrando la escritura, cada palabra, para poder explicarle a la audiencia, a los hermanos, las hermanas y amigos y amigas también, porque muchos nos escuchan, muchos también simpatizantes de las escrituras, pero queremos ir poquito a poquito. Lourdes, ¿tú nos puedes explicar Génesis capítulo 2, versículo 18?
Génesis 2:18 Ajá. dice de la siguiente manera. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente, correcto. Entonces, doctor Yatensi Bonilla, ¿qué es ayuda idónea? Muchas gracias, pastora Lourdes y Laura, por esta invitación. La vez pasada, que hace un año tuve una entrevista parecida y la disfruté. Y seguro que también voy a disfrutar esta. Mire, yo soy un crítico con las traducciones. Ese es mi campo de concentración. Y quiero hacer una advertencia. Una traducción no significa el pensamiento que está en la lengua original, sea cual sea el manuscrito, ya sean las obras de Aristóteles en el griego antiguo, como la Ética Nicómaco, la Metafísica, o la República de Platón, o la Politeia en el griego antiguo. Toda traducción es una traducción. Una traducción es como una interpretación, es una aproximación. Y quiero empezar por ahí. ¿Qué es una lengua? Una lengua es la expresión mental de una cultura. Definir la lengua como un conjunto de signos, de símbolos, de una vez, no me parece correcto. Porque las lenguas, los idiomas son vivos. Hay toda una filosofía del lenguaje. Una lengua es un conjunto de símbolos, de signos, que una cultura ha hecho para expresar toda una necesidad de comunicación. Las lenguas son únicas, es la expresión mental de una cultura y se van fabricando palabras de acuerdo a la necesidad que tiene la cultura para comunicar. Si una cultura, por lo menos el término avión ya, un ejemplo, el término avión no existía hace 300 años en ninguna lengua, ni en inglés, ni en español, ni en hebreo. La palabra avión. ¿Cuándo apareció la palabra avión en todas las lenguas? Cuando inventaron el primer avión. Entonces, cuando inventaron este aparato, también tenían que inventar un símbolo lingüístico para relacionarlo con lo que existía. O sea, que las palabras van evolucionando, van cambiando de acuerdo a la dinámica cultural. Entonces, decir que hay traducciones, que una traducción es perfecta, eso es una mentira. Son cálculos, aproximaciones. Y cuando se traduce de lenguas antiguas, como en el caso del griego, el hebreo, el arameo, el latín, a lenguas modernas como el inglés, el español, ¡uy! ¿Cuánto se pierde de la intencionalidad del escritor antiguo? Mucho. Dicen los lingüistas que una traducción de una lengua moderna, supongamos el inglés, a una lengua de hoy, el español, la mejor traducción solamente rescata el 85% de la intencionalidad, de la pureza del mensaje. O sea que se pierde un 15%. Estamos hablando de dos lenguas contemporáneas de la mejor traducción. La pregunta es, ¿cuánto se va a perder de lenguas antiguas, muertas, como en el caso de las lenguas bíblicas, a lenguas de hoy? Uy, ni me lo pregunte. Entonces, yo critico muchas traducciones, empezando con el texto que leyó Lourdes, 2:18. La palabra ayuda idónea, esa palabra idónea no existe en sí como pensamiento en el hebreo. Es la palabra eser. Eser se puede traducir como ayuda ideal, como lo hizo esta versión que leyó Lourdes. Esa es una posibilidad, pero hay que primero conceptualizar, entender qué significa ser. El término de ser no es tanto una ayuda como un ayudante, no, es como la otra parte para formar un todo. Yo tengo la mitad de algo, de una naranja, de una manzana. Para formar el todo necesito la otra mitad. Entonces, el término de ser expresa, necesitamos la otra mitad para formar el todo. Entonces, si yo, cuando nos tengo que traducir la TCB, ya en el hebreo, lo que ya he estado pensando es, haré la otra mitad que Adán necesita para formar un todo. O sea, que el hombre necesita perfeccionarse con la otra parte, porque la mujer tiene cosas que no tiene el hombre y caso contrario. Entonces, ya ayuda idónea, para mí, en mi conceptualización occidental, la ayuda idónea es como una secretaria, le haría un ayudante, ya tiene un papel subordinado, pero el hebreo dignifica a la mujer. El hebreo de entender, le haré la otra parte para formar el todo perfecto. Esa es la idea en el pensamiento semita o hebreo. Analizando esto cuando nos estábamos preparando y ciertamente el pensamiento occidental ve
una ayuda, como algo que yo necesito para facilitarme la vida, pero es algo que es inferior a mí. Sin embargo, aquí no se trata de eso, no se trata de algo inferior, sino algo igual o mayor. ¿De acuerdo? O sea, el pensamiento, bueno, hay que ver que en la Torá se formaron contradicciones. Entonces hay que pensar cuál fue el pensamiento detrás del texto, pero ese término hebraico lo que da a entender Adán estaba incompleto, necesitaba la otra parte que tenía otro tipo de encanto para formar el todo perfecto. Esa es la idea. Entonces, en conclusión, ¿qué significa Eva? Eva significa la otra parte para perfeccionar a Adán y también Adán perfeccionar a Eva. Los dos se perfeccionan. Y hay que entender algo, Laura. La palabra Adán y Eva tienen significado en el hebreo impresionante. El término Adán viene del sustantivo Adamat. Adamat significa tierra. Eso está en Génesis 1:1. Y la palabra Adán tiene las tres primeras letras de Adamat. Tiene la Aleph, la Dalet, la Men, Adán. O sea que Adán significa humanidad, hijo de tierra. Así de sencillo. Pero ¿qué significa Eva? La palabra Eva viene de Hava, de un verbo que significa vivir, dar vida. Oiga, si unimos las dos expresiones, tierra, hijo de humanidad, y Hava, vivir, dar vida, significa que Eva es la vida, que le da un sentido a la tierra. O sea que la tierra, que viene Adán, el término Adán, y Eva, que significa dar vida, los dos se necesitan para poder existir. El uno sin el otro no puede existir. La tierra necesita la vida, como la vida necesita la tierra. Oiga, qué increíble cuando se investiga el trasfondo lingüístico de las dos palabras, que significa Eva, vida, que es impresionante el concepto de vivir, y qué significa tierra. Una pregunta. Eso quiere decir que el significado es uno de complemento, pero ¿en qué momento esto se distorsiona? Ay, Laura, aquí sí voy a ser muy crítico con las traducciones. Mire, una de las cosas que yo he tratado de investigar es dónde se ha ido perdiendo el primer sentido. Yo creo que cuando Dios inspiró las escrituras, yo sí creo que la Biblia es palabra de Dios, la creo. Cuando Dios inspiró las escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo, los primeros escritores, los agiógrafos, hicieron algo perfecto. Pero las traducciones a las lenguas vernáculas, las traducciones al siríaco, que fue un dialecto arameo, las traducciones al latín con San Jerónimo, siglo IV y V después de Cristo, que el latín fue casi la Biblia original para los católicos, para la cristiandad de la edad medieval, ellos le dieron otra interpretación, otra teología, acomodaron la traducción que representaba una teología a la cristiandad medieval. Le hicieron decir al texto lo que el texto nunca dijo en el original, tanto hebreo, arameo o griego. Ahí está el problema, porque había intereses doctrinales en la mano de los monjes, porque San Jerónimo era un monje que al traducir, él acopló la traducción a los intereses doctrinales de la iglesia que terminaba la parte antigua y empezaba la parte medieval, cuando ya las persecuciones se había terminado y ahora empezaba una iglesia institucionalizada, oficializada por el emperador. Entonces hay que ver, porque cada traducción no es inocente, cada traducción también obedece a contextos históricos, a escenarios. Entonces ya el machismo exagerado, desgastar la figura de la mujer y ensalzar la figura del varón, se obedece a una institucionalidad del varón como autoridad, tanto político como religioso. Porque ya terminando la época antigua de la cristiandad, comenzando la época medieval, nace la institución de los monjes. Los monasterios nacieron más por idea masculina, donde ser célibe, no tener esposa y hijo, era una forma de consagrarse a Dios. Y la mujer se convirtió en una amenaza para la consagración en su castidad a Dios. Entonces ya los hombres, los primeros monjes, veían a la mujer en la figura de Eva como aquella que tentaba a la consagración varonil. Entonces ya los primeros eruditos monjes veían a la mujer inconscientemente como una amenaza a la consagración
Y eso jugó un papel muy importante en las traducciones a las lenguas como el latín. Entonces hay todo un trasfondo, hasta psicológico, el por qué la figura del hombre se ensalzó y se fue desgastando de una forma bastante peligrosa la figura de la mujer. Cosa que los manuscritos más antiguos, cercanos a los originales, no dicen eso. Y ya los manuscritos hablan de que la mujer es un acto de bondad de Dios, o sea, tiene otra expresión. Y esa preposición del Eser, que le haré en la otra parte, y también que Eva significa vida, para mí decir que la mujer significa vida es lo más hermoso que puede existir, que le da vida a la tierra, que es hombre, Adán, a la tierra. Entonces, ahí está el problema, las traducciones que han ido degenerando el primer sentido. Por eso es que yo siempre le digo al estudiante, hay que proponer nuevas traducciones independiente al dominio de la Vulgata Latina de San Jerónimo a principios de la Edad Medieval. Hay que desintoxicar las escrituras de latín. Le iba a preguntar, entonces, si conforme, ¿verdad?, a la línea de Laura, cuando nosotros las mujeres, y lo que es, ¿verdad?, como esa ayuda que viene a complementar, ¿cómo entonces, y yo lo veo desde el aspecto igualitario, el hombre y la mujer, Dios lo vio iguales, no lo vio uno por encima, y la mujer por debajo, sino que los hizo iguales para que se acompañaran. Y entonces ahí es donde, y obviamente conforme a lo que nos está explicando, ahí es donde se comienza a que la mujer se ve como una amenaza, y entonces ahí viene la postura del hombre como autoridad. Pero entonces yo creo que es bien difícil en el sentido de que cómo entonces, obviamente con las nuevas traducciones y demás, hacer un esfuerzo, pero cómo nosotros con esta cultura machista llevarlos al origen para que tengan un entendimiento sobre la igualdad que había desde un principio en Génesis. Mire, Lourdes, cuando se revisa cuidadosamente dónde está la falla fue después de la caída. Una de las figuras más grandiosas en construir una ética, una igualdad de género, fue Jesucristo. Revisemos el tema del divorcio en Mateo. Había una guerra jurídica, y quiero ahincarme en Jesucristo, que es el pensamiento más liberador. Fue el que volvió al ideal antes de la caída. Y quiero esto explicarlo porque, como dijo Cantinflas, ahí está el detalle. Ahora, vamos a esta idea. Jesucristo en Mateo le pusieron trampas, porque en la época de Cristo había una guerra de dos escuelas, y permíteme contar el contexto. Había dos escuelas rabínicas, la Shammai y la Hillel. Explico el contexto histórico. La institución de los profetas ya estaba en crisis. El profetismo tuvo en decadencia a partir del cautiverio del pueblo judío en Babilonia. Cuando el pueblo fue llevado a Babilonia, ya la institución profética vino en crisis y hubo un vacío. Entonces, en la época intertestamentaria, que muchos llaman de época de silencio, y no estoy de acuerdo, fue una época de mucho testimonio. En esa época, en la mitad de los dos testamentos, apareció la institución de las escuelas rabínicas. Los rabinos reemplazaron a los profetas, y los rabinos eran eruditos que escribieron literatura midráchica para contextualizar la Torá, la ley, porque había una crisis de identidad judía. Entonces, habían dos tipos de ley. La ley oral, que era que nunca cambiaba, se memorizaba y se transmitía de padres a hijos. Era la ley oral la defendían los ortodoxos, los conservadores. Y apareció un hombre llamado Shammai, un rabino tanaíta, entre los años, bueno, Shammai es entre los años 80 antes de Cristo y 20 después de Cristo. Y Shammai formó una escuela de escribas donde interpretaban la ley en forma literal.
él representaba la parte legalista. Y Shammai odiaba a los gentiles. Y Shammai masacraba a la mujer. Shammai veía a la mujer como algo de segunda categoría. Y es por eso que muchos judíos en la época de Jesús eran antimujer. Despreciaban a la mujer. También despreciaban a los leprosos, a los enfermos y a los niños. Ellos habían idealizado al varón judío, pero próspero. Porque si había un varón pobre, también era despreciado como un maldito por Dios. Porque ellos interpretaban la parte literal de la ley. Pero apareció la contraparte, el rabino Hillel. ¿Usted se acuerda que había esas dos escuelas, Hillel y Shammai? Hillel representaba la ley escrita. ¿Qué significaba la ley escrita? Volver a reinterpretar la ley, contextualizarla a los nuevos escenarios económico-políticos. Hillel hizo algo que eso heredó Jesucristo. Hillel empezó a dignificar al gentil, al leproso, y sobre todo él fue el que transformó la poligamia en la monogamia. Hay que entender que en el Antiguo Testamento se creía en el modelo de la familia patriarcal. El hombre era el jefe de la familia y tenía hijos inclusive con las empleadas de la mujer. Era parte de la poligamia, varias esposas. Entonces, Hillel empezó a interpretar la ley en favor de la mujer y él fue el que elaboró un código legal sobre la monogamia, 1 con 1. Y él fue el que empezó a decir, hay que volver al ideal de Dios antes de la caída. Hillel escribió un midrash sobre ese punto. Hay que volver a rescatar cuál era el ideal de Dios, cuál fue el plan de Dios antes de la caída. Porque a partir de Génesis 3, a partir de la caída, hay consecuencias de la caída. Y una consecuencia de la caída del hombre es el machismo. Así lo vio Hillel. O sea que Hillel revolucionó la ley, la interpretación de la ley escrita a los nuevos escenarios, y eso dignificó a la mujer. Aparece Jesucristo y es obvio que Jesucristo se alineó a la escuela de Hillel y él trabajó la monogamia y Cristo empezó a diseñar un plan, volver transparente el ideal de Dios antes de la caída del hombre. O sea, con ese contexto vamos al tema del divorcio. Ya estaba Cristo y vienen los fariseos y dicen, maestro, ¿qué opina usted del divorcio? Porque en ese momento las dos escuelas estaban interpretando si era lícito dar la carta de divorcio. Shammai dice que sí. Si una mujer no es virgen en el matrimonio, si una mujer no sabe cocinar, si una mujer chismosea con la vecina y no se dedica al marido y a los hijos, denle la carta de divorcio. O sea que eran muy liberales, que por cualquier cosita el hombre podía repudiar a la mujer. Pero Hillel no. Hillel ya puso difícil que el hombre no pueda abandonar a la mujer. ¿Por qué? Porque buscaban también proteger a la mujer. Entonces, la pregunta a los fariseos, Jesús, maestro, ¿usted en qué escuela se alinea? ¿Con Shammai o con Hillel? ¿Está de acuerdo que el hombre repudia a su mujer o no? Esa fue la pregunta. Miren la respuesta de Jesús. Escuchen la respuesta. Dijo, antes no fue así. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue, reconstruyamos el ideal, el plan de Dios antes de que el hombre caiga. O sea, que antes de la caída había una igualdad de género. Dios creó al hombre y a la mujer. Los dos se unirán. El hombre dejará a su papá, a su mamá, y los dos serán una sola carne. O sea, que rescató la monogamia, rescató los derechos igualitarios del hombre y la mujer, y quiso decir que después de la caída todo cambió. Uy, esto es importantísimo, el pensamiento liberador de Jesucristo. Hay que entender bien este concepto, porque en los tiempos de Jesús existía el modelo patriarcal. Cuando el hombre se casaba, la mujer se iba donde el marido y se iba donde los suegros. O sea que Cristo vuelve a ideal antes de la caída. Y mire que los fariseos dicen, entonces, si es así, si el hombre nunca se puede separar de la mujer, ¿para qué casarse? Y dijo, entonces, ¿para qué Moisés hizo esto? ¿Por qué Moisés dictó esta ley? Dice Cristo, bueno, por la dureza de sus corazones. Cuando Cristo dice que a raíz de la dureza del corazón Moisés tuvo que hablar sobre el divorcio, quiso decir que por motivo de la caída del hombre, todo se dañó. Se dañó el plan original de Dios. Entonces, ¿qué significa Cristo? Cristo significa, con su redención, ir de nuevo
al plan original de Dios ante la caída. Esa es la esencia de la redención, cosa que los cristianos no hemos entendido eso. Mientras yo me estaba preparando para el estudio, yo busqué varios libros que tengo aquí y hay uno de ellos que me llamó la atención porque empieza diciendo, Dios creó al hombre de la tierra juntamente con los animales. Luego era un hombre completo, pero no se encontró un ser viviente igual que él. Ahí es entonces que Dios toma la costilla del hombre y hace un ser incompleto. O sea, de un hombre completo, Dios lo convierte en un hombre incompleto al faltarle esa costilla para crear a la mujer. Y es por eso que necesita, me pareció muy interesante, porque se complementa y se vuelve completo cuando se junta con una mujer. Y esto es lo, según estuve leyendo, todavía no le dan importancia a esa costilla. Te convertiste en un ser incompleto, pero para tú volver a ser completo, tienes que unirte a una mujer. Me pareció muy interesante esa definición que da la autora de este libro. Sí, ¿no? Y es liberadora. El problema es que hay que revisar que habían grandes peleas entre los judíos en la época de Cristo. Gracias a Dios que hubieron rabinos, maestros como Hillel, que entendieron el corazón de Dios, trataron de contextualizar una ley antes de la caída, luchando por la igualdad. Y por eso es que Cristo, estoy seguro, aunque Cristo nunca lo dijo en los evangelios, que yo apuesto mis 4 pelos, que Cristo se alineó a la escuela de Hillel, porque él habló de la monogamia, él destruyó la monogamia, inclusive, por lo menos habían cosas tan pedantes que un hombre, un maestro, no podía estar a solas con una mujer. Y a veces siempre el machismo inicial todavía lo sustenta. A mí me da un coraje esto. Y vemos que Cristo rompió esa imagen. Me acuerdo que en la casa de Simón, estaba Simón, un gran fariseo, lo invita a Jesús a comer. Y de pronto aparece una pecadora. No dice cuál era su pecado, sino una pecadora. Entonces la pecadora busca a Jesús, quiebra un perfume alabastro, enjuga los pies de Jesús, y el fariseo, maestro, usted es un maestro de Israel, ¿usted sabe quién es esa mujer? Por favor, su testimonio, su imagen. Dice, un momentito, tranquilo. Para Cristo era más importante ella, independiente del género. Cristo fue a la necesidad de un ser humano, sea hombre, sea mujer. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros también todavía, en éticas ministeriales, yo he visto que los grandes líderes machistas dicen, mira, un hombre no puede estar sola en el ascensor con una mujer. O sea, como que ven a la mujer siempre como la amenaza, inconscientemente. En cambio, a veces como que elaboramos éticas de la imagen, más que la ética del martureo, del testimonio de verdad. Entonces, todavía esos rezagos del machismo lo vemos en las éticas ministeriales, mal fundamentados. Y estoy totalmente de acuerdo, muchos ya rabinos iban por esa línea liberadora. Tengo otra pregunta. Encontré un autor, se llama Antonio Piñeiro. Él estuvo, no sé si usted está de acuerdo pues con esto, pero me parece interesantísimo y lo tengo por ahí porque él decía que los judíos que estaban en el campo pues tenían a las mujeres así mismo en la casita, las tenían como una propiedad. Sin embargo, esto fue en el siglo I, en el siglo I. Déjame ver si leo por ahí. En el año 1, Israel en el año 1 decía que las que entonces estaban en la ciudad con la influencia ya grecorromana, pues ya ellas inclusive podían pedir divorcio y me pareció interesantísimo porque decía que habían algunas mujeres que hasta estaban dirigiendo sinagoga. ¿Usted ha encontrado algún otro autor que diga más o menos algo parecido a esto?
porque esto Sí. va como que en contra de que la mujer no puede ser pastora. Sin embargo, vemos en la historia, porque el problema que tenemos es que no contemplamos que hay literatura extra muy interesante en donde nos da la historia de cómo era la familia, cómo era la mujer, y nos quedamos todo el tiempo en la Biblia, que es nuestro libro, es nuestra regla, pero también hay una literatura extra que nos da una historia de cómo era que vivían. Y me pareció interesantísimo nuevamente que había mujeres que estaban dirigiendo sinagogas, podían pedir divorcio. Y yo quería preguntarle si usted había encontrado otro autor o algún comentarista que estuviera de acuerdo con lo que dice este autor Antonio Piñeiro. La pastora Brenda, totalmente de acuerdo. Y voy a decirlo por qué. Este pensamiento liberador de la mujer, lástima que nuestros líderes solamente lean las malas traducciones de nuestra Biblia. Ojo, lean las malas traducciones, pero no investiguen un repertorio de literatura judía que ya liberó a la mujer. Yo por ejemplo hablar de eso primero de Hillel, que antes de Jesucristo existió este gran maestro. Ahora, ahí sigo la línea. Estos maestros como Shammai y Hillel formaron más alumnos, más rabinos, de diferentes interpretaciones. Los unos eran conservadores como la línea de Shammai y otros liberales como Hillel. Y escuchen lo que les voy a decir. Shammai, que era el más legalista, él tuvo influencia antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Antes de la destrucción, la escuela legalista tuvo un control. A las mujeres se seguían despreciando. Cuando Cristo liberó a la mujer, la dignificó, a Cristo no lo aceptaron. Los fariseos atacaron a Cristo y eso le causó la muerte a Cristo. Y escuchen esto, cuando fue destruida Jerusalén, tanto la ciudad como el templo, en el año 70 después de Cristo, primero una guerra civil del año 66 al 70, entre Tito, el hijo de Vespasiano, que después fue emperador, y él quería controlar Jerusalén por orden del papá. Y los judíos se resistieron por 4 años y terminó la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Muchos hombres murieron y la sinagoga y el templo se destruyó. Aquí es donde se cambia el liderazgo. Shammai ya no podía responder porque ahorita la religión judía estaba en peligro, pastora. Habían destruido uno de los fundamentos del judaísmo. Antes del templo, antes de la destrucción del segundo templo con Tito, habían 2 columnas vertebrales del judaísmo, que era la ley y el templo. Al no existir el templo, la pregunta es, ¿dónde adoramos a Dios? Segundo, muchos hombres murieron en la guerra, maestros. O sea que la población femenina era más fuerte. Entonces empieza a resucitar las enseñanzas de Hillel. Ya Hillel parece que Dios lo usó para trabajar la teología después de la destrucción del templo. Hillel ya habló de la redención de la mujer, Hillel habló de la monogamia, Hillel ya habló de aceptar a los gentiles, de evangelizar a los gentiles. Ya Hillel preparó lo que podía haber. Cuando se destruye el templo, el judaísmo tuvo que reinventarse. Se tuvo que reinventar el judaísmo y aquí entró la figura de Hillel que ya había muerto. Entonces los maestros de Hillel formaron una escuela en Yania, que está cerca de Tel Aviv, porque ya Jerusalén estaba destruida. Entonces nace Yania y Yania propone una reinvención del judaísmo. Aquí, prepárese Brenda, aquí la mujer ocupó un papel protagónico. No había muchos varones, muchos murieron en la guerra. Las mujeres empezaron a llevar el liderazgo de enseñar a sus hijos la religión judía y de liderar inclusive sinagogas porque no habían hombres preparados. Aquí la mujer se preparó. Esa es la parte que no conocen del judaísmo. Esa es la parte que los evangélicos no conocen. Estoy totalmente de acuerdo con... Yo conozco a Antonio Piñeiro porque Piñeiro es un historiador y él no es ni cristiano, él es un científico. Y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, aquí es donde la figura de la mujer en el judaísmo antiguo fue tan importante porque salvó al judaísmo.
ella contribuyó que la fe judía se mantuviera sin templo, sino las sinagogas, y ellas eran las maestras de la ley. ¿De acuerdo? Ese comentario específico es muy importante que se haya hecho, porque no entiendo el por qué todavía el bloqueo, la pared que existe en no permitir que la mujer se siga desarrollando cuando desde un principio ya Dios ha estado trabajando esto. Es como que sí, aprendí del profesor Poli Valentín. Hay una generación que no va a querer cambiar. Ya es así, pero que tenemos que ir preparando a la nueva generación que se está levantando con la escritura tal y como es y enseñándole que somos iguales, como lo dice Gálatas. No hay esclavo, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos uno en Cristo. Pero es bien, es bien es satisfactorio donde yo puedo ver, inclusive le voy a dar un ejemplo. Recientemente yo miro la congregación de nosotros y yo le digo a mi esposo, mira la congregación de nosotros. Aquí lo más que hay son mujeres y eso lo hay en los trabajos. Las mujeres se están levantando, están siendo líderes. Y todavía en la iglesia hay como que estamos viviendo como en la era prehistórica de que te tienes que quedar en la cueva. Yo soy el hombre, yo soy el que tengo la voz cantante. Es muy triste todavía que esté pasando esto en la iglesia, cuando en el mundo ya se está abriendo las puertas y en la iglesia las más que asisten son hermanas, son damas. Y esa marginación, ¿hasta dónde ha llegado? Porque es una marginación hacia la mujer increíble, donde no sé, y ya el doctor Yatensi lo explicó, donde realmente se ha perdido el valor, el sentido que Dios le da a la mujer. Ese valor, Dios vino a levantar a la mujer. Como con el ejemplo que él dio con relación a la mujer cuando vino buscando, ¿verdad? La postura del Señor cuando la encontraron en una actitud que era pecadora, ¿verdad? Que no estaba haciendo lo correcto, pero vino donde él y él dice, mira, ¿dónde están los que te acusan? Y entonces ahí ella recibe ese valor increíble. Entonces dejó de ser aquello que era y Dios le dio una nueva oportunidad en él. Y definitivamente yo creo que las mujeres, si seguimos así, nos vamos a quedar con el mundo. Yo creo que sí. Y ojalá que así sea. Mire, Lourdes, Brenda dio una estadística que eso se está repitiendo ahorita. También en el taller la dijeron. Que en las iglesias el 75% son mujeres. Es una estadística. Y yo lo creo. Porque son ellas las que se encargan del servicio, se encargan de la enseñanza, se encargan de la liturgia, de la adoración, se encargan de la predicación. Y yo creo que la historia se repite para bien, porque lo que yo conté de la historia, después de Masada, después de la guerra civil, después de la destrucción del templo, si no fuera por la mujer, créanlo que se lo digo con toda honestidad académica, con toda honestidad académica, si no hubiera sido por la mujer judía, la fe judía hubiera desaparecido. Apuesto mi cabeza, hubiera desaparecido. Porque los hombres maestros estaban acabados. Primero que muchos hombres murieron. En toda guerra siempre matan a los hombres, que son los que van a la guerra. Entonces había una superpoblación de mujeres que fueron ellas las que conservaron la ley, conservaron la Torá, conservaron la Tanaj de la vida de Esdras y empezaron a reinventarse y a ser líderes en las sinagogas. Si no fueran por las mujeres judías, oigan, qué pena que el protagonismo se lo han llevado los hombres. No es justo. La historia hay que volverla a releer de nuevo para buscar los propios protagonistas. Fueron esas mujeres campesinas que conservaron la fe y la tradición. Si no fueran sido por ellas, hubiera desaparecido la religión judía. Estaba para desaparecer. Entonces yo uno a un maestro llamado Hillel, que él ya tuvo la luz, como que interpretó lo que iba a pasar, contextualizó la ley
Él ya como que sentía que el mundo iba a cambiar. Para mí, Hillel leyó los signos de los tiempos. Eso lo hace un profeta, una profeta. No inventar cosas del futuro, sino leer los signos de los tiempos. Hillel ya hizo una modificación de la ley. Él ya preveía los nuevos escenarios culturales. Y él se murió sin saber que Jerusalén fue destruida. Entonces, su teología ya preparó a las mujeres. Y es por eso que él reivindicó a la mujer y la mujer hizo un trabajo protagónico. Y actualmente muchas iglesias las sostienen las mujeres. Entonces, yo creo que ya es hora de dejar esa pedantería que parece un pecado. Prohibirle a la mujer el púlpito, prohibirle a la mujer el obispado en el caso de mi denominación, eso se llama pecado. Yo no encuentro otro término. Eso es pedantería. Y nunca entendimos el corazón de la redención. Uy, hablamos de redención sin redimir a la mujer. La redención es destruir límites, barreras, como Pablo hizo una declaración solemne en Gálatas 3:28. En Cristo ya no hay barreras, ni mujer, ni hombre, ni esclavo, ni libre, ni gentil, ni judío. Es que no entendemos, nuestro cerebro lleno de pecado no entiende la grandeza del significado de la redención. Y la redención significa derribar muros de desunión. Aún no entendemos esto. Por la misma línea de la data histórica que ocurrió, nos guste o no nos guste, ocurrió. ¿Qué hacemos entonces con 1 de Timoteo 2:11 en adelante, que habla de que la mujer se quede calladita? ¿Mala traducción, Laura? Es una pésima traducción. Y le voy a contar la historia. Primero, que la lengua griega es una lengua polisémica. ¿Qué significa polisémica? Poli, varios, sentidos. Las lenguas antiguas son difíciles porque no tenían una real academia, una institución que ayudase a regular una palabra y un sentido. Las lenguas de hoy, como el inglés, el castellano, el portugués, tienen ventajas grandes. Existen estructuras, instituciones que se llaman Real Academia de la lengua inglesa o española. ¿Qué hace una Real Academia? Ayuda a que cada palabra tenga un solo sentido. Y aún así, no se logra mucho, porque hay palabras en castellano que tienen varios sentidos. Si eso sucede con una lengua moderna, las lenguas antiguas como el griego eran difíciles de domesticar, porque en la antigüedad las lenguas no habían estructuras, ni organismos, ni instituciones que las regulasen. Se hablaba por inercia, por una necesidad imperiosa de comunicación. Los únicos que controlaban las lenguas eran los literatos, pero a título personal. Es por eso que un diccionario en griego, en un diccionario especializado, una palabra puede tener más de 30, 20 significados, tener 7 hojas de posibles traducciones. Esta palabra, supongamos gemera, que es día, puede significar una cosa diferente en las colonias griegas en Corinto, puede significar otra cosa diferente en la Academia de Atenas, otra cosa diferente en Alejandría. Entonces, y otro problema que tiene el griego igual que el latín, una palabra se puede decir de muchas formas diferentes. Una palabra, si es sujeto, se escribe diferente. Si hace de complemento indirecto, que se llama acusativo, diferente. Si hace de complemento indirecto, diferente. Es por eso que el griego, igual que el latín, se escribe desordenado y uno no puede traducir literalmente, hay que ordenar las piezas. Entonces, por ese problema polisémico de la lengua griega, los traductores se aprovechan, porque le hacen decir al texto lo que el texto nunca dijo. Partamos con Jerónimo. Jerónimo fue el que cerró el sentido. Jerónimo era un hombre de Dios, no lo voy a criticar, hijo de su época. A él le enseñaron que la única forma de amar a Dios era siendo célibe, no teniendo mujer ni hijos, y consagrar su celibato, consagrar su castidad a Dios. Y él veía inconscientemente que la mujer era un peligro. Y él tuvo sueños húmedos, disculpe con toda la transparencia, porque era el ser humano. Entonces, como no estaba Simón Freud, cuando él tuvo sueños húmedos, pensó que el diablo lo estaba afectando en los sueños eróticos. Entonces, él se fue a Belén a traducir la Biblia, una forma de mortificar la carne. Entonces, inconscientemente, Jerónimo siempre vio a la mujer como una amenaza, como la tentadora. Y cuando traduce,
le hizo decir al texto lo que el texto nunca dijo. Por eso que el texto que dice eso, lo que leyó Laura, capítulo 2, versículos 11 y 12, lo dice en latín. Pero ahorita, con la TCB, hemos hecho un intento académico de ver qué fue lo que pasó. Se ha hecho muchas investigaciones y se descubrió que Pablo dijo lo contrario. Pablo dijo lo contrario. En ese momento, Pablo estaba cuidando la estabilidad emocional de la mujer. Le cuento la historia. Cuando Pablo escribe la carta a Timoteo, Timoteo era un líder en Éfeso, porque Pablo se había ido a Macedonia y dejó a Timoteo cuidando la iglesia en Éfeso, lo que ahorita es Turquía, en Asia Menor. Entonces, la iglesia de Éfeso nace dentro del paganismo, y el paganismo era un culto a la fertilidad. Los antiguos cultos religiosos eran la sexualidad a la fertilidad, porque ellos vivían de la fertilidad del ganado, de los campos. Entonces, ahí las mujeres eran símbolos sexuales. ¿Qué significaba una mujer? Era la tierra. ¿Qué significaba un hombre? Era la semilla. Por eso que la palabra espermatozoide viene del griego esperma, que significa semilla. Entonces, el hombre daba la semilla, que era lo que valía, y ¿qué es la tierra? Fecundarla. Esos cultos a la fertilidad eran muy machistas, aunque las mujeres eran protagónicas, pero las mujeres eran usadas sexualmente para que el hombre diera gracias a los dioses por la fertilidad. Así era. Entonces, en el paganismo de Éfeso, los hombres enseñaban la religión, las religiones paganas, con maltrato a las mujeres. Como decía, oye, bruta, estudia esto, aprenda esto. Así era. Cuando se abre la primera iglesia en Éfeso, los hombres paganos que se vuelven cristianos trasladan el paganismo, las actitudes déspotas al cristianismo. Y Pablo descubre que los hombres de Éfeso maltrataban a las mujeres. Les enseñaban la doctrina cristiana con maltrato. Ahora, decir, escucha la traducción de Jerónimo, que está en latín, que no permito que la mujer le enseñe al hombre, eso no era posible. No era verosímil que las mujeres le enseñaran a los hombres. Jamás las mujeres ejercieron enseñanza en la academia griega, ni en Éfeso, ni tampoco en el judaísmo, porque el machismo griego era peor que el machismo judío. Decir que las mujeres tenían la costumbre de enseñar a los hombres, eso no es verosímil, no va de acuerdo con la historia. Lo que sí era creíble era que los hombres maltrataban a las mujeres. Entonces, Pablo lo que quiere cuidar es la salud emocional de la mujer. Dice, no le permito, y me gustaría, tengan la bondad, pastora, de leer la TCB de 1 Timoteo 2:12, tengan la bondad. Dice versículo 11, la mujer estudia con tranquilidad y con un espíritu de unidad, pero no permito que el varón enseñe o ejerza dominio de forma violenta a la mujer, sino que él esté tranquilo. Prosigo. Ahí nomás, gracias mi pastor. Ok. ¿Cuál es el punto? Pablo está preocupado en salvar la integridad emocional de la mujer. Dice, no le permito que un hombre le enseñe ejerciendo su violencia contra la mujer. Si él no va a poder enseñarle de forma tranquila, mejor cállese y esté tranquilo. O sea, tampoco no está diciendo que no enseñe, no, alguien debe enseñar a alguien. Lo que él está atacando es la violencia. Ahora, ¿en qué me fundamento? Bueno, no vamos a leer la TCB, ustedes la pueden leer, pero ahí hice pie de páginas muy denso. En los pies de página, porque después de una traducción, pues la traducción es bastante crítica, hemos escrito pie de página para fundamentar por qué se tradujo así. Decirle los pies de página de ese versículo son muy abundantes. Se está demostrando por qué se tradujo, se usa mucho estructuras gramaticales, historia. Uy, hay un fundamento académico de por qué se tradujo así, porque nos estamos arriesgando. O sea, nosotros no somos tontos, no vamos a mandar una bomba sin fundamento, la mandamos, pero con todo un fundamento de erudición. Entonces, estamos desintoxicando la Biblia de todo un control de la época medieval. Así de sencillo, de la época medieval. En honor a la verdad. Mire, voy a contar un testimonio personal. Yo tuve miedo. Porque ese versículo 12 ha sido una bomba. Porque se cambió. Hubo un momento que yo le dije al equipo, mejor no nos atrevamos. O sea, esto ya es mucho, esto es muy fuerte, dije yo. Aquí me pueden masacrar.
Se enteraron dos líderes religiosos de mi denominación, me dijeron, ya te dicen, no se atreva a publicar esa traducción. Estamos de acuerdo con la traducción, pero no como la forma con que traduce el versículo 11 y 12. Cambie. Y nos sugirió, yo sugiero que eso lo coloque como pie de página. Usted traduzca según las otras traducciones normales. Y coloque como pie de página, que puede traducirse así, pero como pie de página. Pero no ponga esa traducción de forma directa porque puede, esto hasta te pueden atacar a usted y puede perder credibilidad. Yo acepté. Bueno, esto ya es mucho bochinche, ya es mucho. Ya, yo creo que ya se me fue la mano. Mejor esta vez voy a no ser profesional, voy a seguir la tradición. Consulté con el equipo, que tengo un equipo de muchas mujeres ahí. Se me enojaron. Dije, mira, ya te hice una pregunta. ¿Usted no sabe lo que está haciendo? Sí. Entonces, ¿cuál es el mío? Entonces, sí, se tradujo. Sí, tuve un poco de temor, créanlo, que es muy fuerte esto. Me lancé, claro que ha habido críticas, pero hay que hacerlo, yo creo que hay que hacerlo, porque uno se va a morir, yo ya estoy cerrando mi ciclo de vida y me muero y voy a quedar con un cargo de conciencia por miedo de hacer. Entonces yo sé que Dios es grande, confío en Dios. Y se hizo, pero sí ha habido comentarios, pero también hay que ver que mucha gente se ha liberado, muchas mujeres dicen gracias, y también hombres, muchos hombres, gracias. Entonces yo creo que hay que liberar y denunciarlo como un pecado. Para mí el machismo es un pecado y Cristo lo dijo. Antes de la creación no era así, pero por la dureza de corazón, por la caída, todavía el cristianismo hace teología en base a la caída. Miren lo que estoy diciendo. Todavía los pastores predican en base a la caída. No entendieron que la redención de Cristo era volver al estado original de la creación. Aún no entendemos eso. Quiero añadir a las personas que nos van a estar escuchando que pueden ir a la página de internet proyectoevangelio.org, proyectoevangelio.org, y ahí el doctor Yatensi está poquito a poquito traduciendo la Biblia, está comenzando es un proyecto de él, y él tiene varios libros del Nuevo Testamento. Yo estoy loca porque comienzan con el Antiguo Testamento. Yo he aprendido mucho, pero volviendo entonces a la Biblia como tal, a la TCB, también me llama la atención el versículo 13, porque que muchos nos echan la culpa a nosotras, que nosotras fuimos la que engañamos. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. En eso no tenemos ninguna discrepancia. Además, no fue engañado, pero la mujer siendo seducida cayó en desobediencia. Muy diferente a como se lee en las demás traducciones. Laura o Lourdes, ustedes tienen la traducción de ese versículo ese texto de 13-14. Yo la tengo Sí, en Nueva Traducción Viviente. ¿Cuál traducción tú tienes, Lauri? tengo Reina Valera. Okay. Léelan los dos. Sí, me gustaría que la leyeran las dos, porque también me gusta como dice el 15. Pero las mujeres tendrán buena salud a través de la procreación de los hijos si permanecen en una fe por identidad, viven el amor sacrificial y practican la santificación con sencillez. ¿Ustedes me podrían leer eso como lo dice en las traducciones que ustedes tienen a la mano? Reina Valera dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Lourdes, ¿qué dice cuál es la que tú tienes? La Nueva Traducción Viviente dice, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora, bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia.
comparamos con la traducción de la TCB, es completamente diferente, porque es liberadora, Totalmente. es liberadora. Hay otras preguntitas que yo tengo por aquí. Antes de llegar a la primera de Timoteo, de hecho que la discutimos, perdón. Dios quiso crear un vacío en Adán, porque al principio él creó a Adán, los animales, lo hizo a propósito, según su opinión, lo hizo a propósito para, las mujeres somos como que más sentimentales, para que sepa lo que le faltaba y ahora lo que tiene, que cuando la vio dijo, ese es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Hizo una expresión muy bonita y una expresión muy bonita. Pero Dios quiso crear un vacío en Adán. Fue a propósito. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Pastora Brenda, hay una pedagogía en la narrativa. Ese relato de Génesis 2 tiene toda una intencionalidad hermosa. Adrede, el cronista primero habla de la creación de Adán y dice, le haré ayuda idónea. Pero cuando dice le haré ayuda, que no es ayuda, sino su otra parte, depende, porque es la preposición de ser, significa le haré la otra parte completa. Viene la creación de los animales. Hay una pedagogía que es parte de la enseñanza judía. Era para despertar conciencia, Adán, que nada puede reemplazar una mujer. Nada. Ni los animales más bellos de la creación. Entonces, hacen los animales, pero aún así el hombre se sintió vacío. Aunque tuviera todos los animales, él se sintió incompleto. Entonces, al introducir en el intermedio entre el hombre y la mujer están los animales, es para resaltar la figura protagónica de la mujer. Nadie ocupará el papel de la mujer porque la mujer perfecciona al hombre. Los animales jamás lo harán. Esa es la intención, despertar una conciencia. Y yo creo que lo interpretó correctamente. Qué hermoso. Yo me estoy gozando. Porque Eso me lleva, Ajá, Laura. eso me lleva a la próxima pregunta. ¿Por qué de la costilla? Bueno. Bueno, es que también entran mucho los mitos. El tema de la costilla no solamente fue un mito judío, sino que existía en culturas cercanas a Israel. La costilla significaba la esencia del hombre, así de sencillo. No el corazón ni el cerebro, sino la costilla. En los mitos sumerio-acadio, en el Gilgamesh, en otra mitología como el Enuma Elish, escrito en la cultura sumerio-acadia, siempre la costilla del hombre era como el símbolo de la tierra, era el símbolo de su existencia, del cosmos. Ese era un mito. Y hay narraciones mitológicas de que primero el hombre fue una costilla, bueno, en literatura sumeria. Entonces, lo que quiere decir el Génesis, de por qué la costilla, quiere decir que la mujer es formada con los mismos componentes del hombre. Significa, la mujer es carne como el hombre es carne. Es eso. No significa que la mujer sea menos, no. Es decir, que la mujer es formada de los mismos elementos naturales del hombre. Ese es un símbolo que no hay que literalizar. Yo digo que las mujeres son valientes porque aquellas mujeres atrevidas, como el ejemplo que usted dio ahorita, de la mujer que interrumpió una reunión de hombres donde no era permitido, donde se quitó el velo, que el pelo no se podía ver, y le limpió los pies al maestro con su pelo. Eso es incluyendo de hecho, hay algo que yo quería y hacerle la invitación para el año que viene, porque me gustaría hablar sobre la mujer adúltera, porque ese escrito fue insertado y nos gustaría saber en qué Juan 8. momento fue insertado. Ese texto es maravilloso y es liberador. Pero si vemos los poquitos relatos que hay de la mujer, fueron las primeras que fueron al sepulcro, fueron las primeras que fueron testigos, cuando en ese tiempo la mujer el testimonio de la mujer no valía. Hicieron cosas y siguen haciendo cosas
que, vuelvo y repetimos, ¿por qué sigue el ataque a la mujer? ¿Por qué? Es algo que es frustrante, es algo que es bien fuerte y es algo que no permite pues que se desarrollen. Y a la misma vez como que uno a veces se cansa de seguir peleando por lo mismo. Mira, pero es que eso no es lo que se quiso decir en ese momento. Como por ejemplo, había otro que yo tenía por aquí anotado sobre lo que es la sujeción, porque no, tú te tienes que sujetar a mí, pero sujeción yo entiendo que es como tú te tienes que sujetar como Cristo se dio por la iglesia, que la amó de esa manera. No porque tú seas un sinvergüenza, un maltratante, yo tengo que sujetarme. Y ahí es donde voy con la pregunta. Ya explicamos lo que era una ayuda idónea. Ayuda idónea o sujeción al hombre es lo mismo. Lo podemos mencionar, lo podemos decir así. Yo como ayuda idónea me tengo que sujetar obligatoriamente a mi esposo, no importando si se porta bien conmigo, si se porta mal conmigo, si es un sinvergüenza. Yo creo que yo estoy metiendo en problemas al Un doctor maltratante. Satensi, pero todo esto está ocurriendo en nuestras iglesias. Eso es Muchas así. veces no se dice, están calladitos, pero todo esto hay que hablarlo. Pastora, justo la traducción de sujetarse no existe en el griego. Vamos a tomar un ejemplo. Podemos, tenga la bondad, pastora, tenga la bondad. 1 Timoteo 2:11, en la TCB, y yo voy a leer en la Reina Valera. Mire, dice la Reina Valera, 1 Timoteo 2:11, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. O sea, que la mujer se quede callada, aprende en silencio. Tenga la bondad, pastora, la TCB 2:11, ¿qué dice? Y escuchen la diferencia. La dos, perdón, estoy perdida. Primera de Timoteo 2:11. 2:11 dice, la mujer estudia con tranquilidad y con un espíritu de unidad. Diferente. La palabra, hablemos de la palabra sujeción en griego, que ahí está la clave. La palabra sujeción es hupatazo. Hupatazo tiene más de 30 posibles traducciones. Hupatazo puede significar, ahora vamos a la idea de hupatazo. Hupatazo era de que alguien se agarra de algo para no caerse. Entonces, es como sujetarme. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo voy por un barranco, me voy a caer, me voy a deslizar. Entonces, me sujeto de una rama. Al sujetarme de la rama, estoy entablando una unidad con la rama para no caerme. O sea que ya la rama y yo formamos una unidad. Eso significa el jupatazo. Entonces, cuando Pablo usa esto, él quiere hablar de la unidad. Es por eso que la traducción de sujeción para mí es grosera y grotesca. Eso no va con Dios. Lo que quiere decir Pablo es, la mujer estudie con tranquilidad y forme una unidad. Únase a su marido. Una cosa es sujetarse y otra cosa es unirse. Lo que Pablo está diciendo, mujer, crean una unidad con su marido, formen una sociedad conyugal de unidad. Ese es el sentido del jupatazo. Y ahí en la TCB yo mando una nota de pie de página larga explicando el origen del jupatazo. Entonces, Pablo nunca habló de sujeción. No, Pablo habló de unidad. Que las mujeres se unan, como los hombres también. Eso es todo. En cambio, bueno, ahí está el cambio. Es tremendo el cambio. Pero todo esto es muy interesante, es muy liberador. Por lo menos de mi parte, yo creo que ya yo de todas mis notas que tengo por ahí regadas, por ahí notitas y eso, yo no tengo así más ninguna. Ustedes, chicas, ¿tienen alguna pregunta? No te escuchan, mi amor. No, estamos bien. Lourdes. Parte quería preguntarle sobre la ayuda, ¿verdad? Que la ayuda idónea, que es la mujer como complemento hacia el hombre. De la misma manera fue Dios con Israel. Sí, sí.
Israel y Dios formaron una unidad. Como la iglesia con Jesucristo. La iglesia y Cristo forman una unidad. Hay que trabajar en la teología de la unidad, porque en el momento que metamos la palabra sujeción, ya estamos usando un lenguaje de sometimiento y esclavitud que va en contra de los derechos humanos. Hay que usar un lenguaje que resalte la unidad, no la desigualdad, porque ya la desigualdad es pecado. Gracias, doctor Yatensi. Todo esto ha sido muy, muy, muy bonito, muy bueno. Y es bueno que las iglesias sepan que ahí no son errores, son diferentes traducciones, porque yo no puedo llamar que la Biblia tiene errores, la Biblia no tiene errores. No. Eso Esa es importante, muy importante su aclaración, pastora, porque no estamos nosotros criticando la Biblia, lo que criticamos son las traducciones, porque la Biblia en las lenguas originales es perfecta, yo no dudo. El problema es hay que ir a la lengua original para tratar de entender qué fue lo que dijo Dios. Lo que estamos criticando son versiones. Muy buena su aclaración, pastor. Eso es muy importante y que tampoco estamos aquí para criticar a los hombres, a los caballeros, a los hermanos, no. Aquí estamos trayendo información de lo que dice la escritura, de lo que se quiso decir para tener una mente más abierta y tratar de liberar a la mujer de tanta opresión que está teniendo en cuanto al uso del velo, al uso de no maquillarse, de no utilizar pantalla. Recientemente yo estuve dando una clase a la iglesia sobre el abuso espiritual que está ocurriendo en las iglesias y cómo la mujer, cómo inclusive los pastores le prohíbe a la mujer utilizar lo que son aretes, cadenas, y que era lo que uno de los ejemplos que yo di fue el siervo, el mayordomo de Abraham, cuando fue a buscar esposa para Isaac, ¿qué fue lo que le regaló? Joyería, joyería. Y una cosa es ser escandalosas, pero tampoco nos tienen por qué estar criticando el uso de que uno se quiera ver bonita, primero para uno y después para nuestros esposos, para las casadas. Pero por eso yo digo primero para uno, porque hay mujeres divorciadas, hay mujeres viudas, hay mujeres solteras. Y es importante que usted, dama, se sienta bien con usted misma y se arregle. No es malo arreglarse. Al contrario, se ve bonita, se debe cuidar. Para usted, cuando se vea en el espejo, ay, me siento bonita, me siento bien. Y no esperar que otra persona me lo diga o que me lo diga un hombre para yo sentirme bien. No, dígaselo usted, pero para eso para eso son estos temas difíciles. Por eso es que nosotros nos metemos en problemas en donde hablamos este tipo de temas difíciles, pero es para información, para liberación y pues no sé qué más uno tiene que hacer para que las personas puedan entender que Dios es un Dios de que no hay favorito, no es como el hombre. Porque otra cosa que leí por ahí fue que decían que el hombre es del cielo y la mujer es de la tierra. Lo leí en el libro, lo tengo aquí, de la autora Elisa Esteves. Es como un estudio que ella recoge muchos libros y ella está, ella tiene ella está rompiendo. Se está diciendo por ahí que los hombres son del cielo, las mujeres de la tierra. Muchas herejías que ella las está corrigiendo. El libro está de lo más interesante. Pues uno tiene que también leer lo que está por ahí para poder explicarle a la iglesia. Básicamente, doctor, de verdad, muchas gracias. Gracias a usted, pastora. Gracias a usted, pastora Brenda, Laura, Lourdes. Espero el próximo año que voy a Puerto Rico verles realmente. Sí, nos gustaría que llegara a nuestra iglesia, que nos predicara con mucho gusto. Allí lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Nuestra iglesia es una iglesia
académica. Nos gusta que la iglesia se prepare. No, esas iglesias académicas son las mejores. De verdad que muchas gracias. No, gracias Bien a usted. agradecida. Pues, lo que más deseo es estar rápido el próximo año con ustedes, compartir. Bueno, hermanos, Gracias. muchas gracias. Llévame en oración Vamos a orar. para el doctor. Padre, en nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, primeramente dándote gracias, Señor, por este manjar de la palabra. Gracias, Señor, por este espacio para poder seguir educando a la mujer, seguir educando al hombre, a la iglesia en general, de todas las grandezas y todas las maravillas que encierran tu palabra, Señor. Padre, te presento en este momento al doctor Yatensi. Señor, bendícelo, guárdalo. Te presentamos su proyecto de la traducción bíblica. Señor, te presento a su equipo de trabajo, Padre, que arduamente están trabajando para hacer una realidad esta traducción bíblica. En el nombre de Jesús te lo presentamos y nos despedimos de él, echándole la bendición y que tenga una semana en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, un gusto, muchas bendiciones y que tenga una feliz tarde. Chao. Bendiciones. Bye. Bye, doctor. Le damos gracias al doctor por la bendición de toda la información que obtuvimos. Ahora vamos a los anuncios, a los agradecimientos, Lauri. Claro que sí. Quiero tomar un momento para compartir esto. Vamos a estar el 4 de septiembre a las 7 de la noche en nuestro Café con Cristo por YouTube. Así que estos son los anuncios para las próximas actividades. Y por último, pues vamos a la oración y la despedida, dándole gracias al Señor por esta noche tan linda, tan hermosa que tuvimos, en donde nuevamente tuvimos conocimiento y pudimos aclarar muchas dudas que no solamente nosotras tenemos, sino otras hermanas y hermanos también que tienen. Lourdes, por favor. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta hermosa noche, Padre. Gracias, Señor, porque contamos con la presencia del doctor Yatensi. Bendícelo, Señor, en todo momento y en todo tiempo. Igualmente, Señor, bendecimos a cada uno de los hermanos y hermanas que estarán próximos a escuchar y estarán conectados juntamente con nosotras, Padre. Gracias, Padre, porque es un tema de ayuda idónea, Padre, que pudimos entender el gran significado que tú, desde el principio, antes de la creación del mundo, ya tú tenías previsto. Gracias, Señor, porque cada día tú nos enseñas por medio de tu escritura, Padre, todo aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque en este momento será transmitido, Señor, a través de la radio Jehová Justicia Nuestra. Gracias, Señor, porque los bendecimos igualmente y sabemos y entendemos que esta palabra, Señor, no tornará atrás vacía. Señor, que yo sé porque sabemos y entendemos que será un refrigerio, Señor, para cada aquel hermano y hermana que esté al alcance de nuestra voz y al alcance de este tema. Gracias, Señor, los bendecimos en esta hora, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Pues bendiciones a todos y a todas los que nos estuvieran escuchando. Ya hasta la próxima. Dele like a este video, compártalo. Hay muchas mujeres que necesitan ser liberadas. No se quede sola con la información. Así que compártala para que muchas mujeres sean liberadas de tanta opresión, para que también quieran estudiar, se esté informando, ¿verdad? No se quede solamente con lo que escucha. Es bueno estudiar la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor. Así que muchas bendiciones. Amén.